Buenas, ¿cómo están? Vamos con un nuevo video sobre el curso de análisis fundamental. Vamos a ver el ratio PER o precio sobre beneficio. Bien, así que arrancamos con el video. Bueno, el nombre lo dice, el PER es un ratio donde nos va a mostrar básicamente lo que es la relación entre el precio de la acción y los beneficios. Bien, ¿qué significa esto? Voy a usar un poco acá la pizarra antes de seguir. Si yo tengo una acción que cotiza a 100 pesos, bien, y en cada año, o vamos a suponer en este año, tiene un beneficio de 20. Quiere decir que si yo hago esta división en 5 años, estaría recuperando los 100 pesos que yo puse. Bien, esta es como una forma de ver el PER, que básicamente nos permite decir en cuánto tiempo estaría recuperando vía las ganancias de la empresa el precio original que yo pagué. Ese es el cálculo, es muy simple. Bien, acá hay cuestiones a tener en cuenta. Yo podría utilizar el beneficio actual para hacer este cálculo, o podría hacer una estimación del beneficio futuro, supongamos que fuera 25, y de esa manera hacer el cálculo de algo que se llama forward PER, que es el que esperan para el año que viene, que me va a dar 4, por ejemplo. Bien, acá tenemos dos relaciones de PER según el precio de la acción hoy, que lo podemos dividir sobre el beneficio que conocemos hoy del balance que salió hace, no sé, 3 meses, o del último resultado que salió hace un mes, 2 meses, el tiempo que sea, pero ya es un resultado pasado, o sobre el resultado futuro, que no necesariamente va a ser mayor, pero bueno, en este ejemplo lo puse así. Entonces, este es el cálculo, es muy simple y es un indicador que me gusta porque es justamente muy simple y me permite saber, por ejemplo, en primer lugar, siempre y cuando sea mayor a 0, ya significa que es una empresa que está ganando dinero. Bien, entonces, en lo personal, me gustan las empresas que ganan dinero. Entonces, es un indicador muy simple para mí y fácil de interpretar y de filtrar. Bien, lo segundo que me permite saber es, por ejemplo, si yo calculara un promedio del PER de los últimos años, y supongamos que fue 5, y yo hago esta estimación del resultado, por ejemplo, de 25, yo podría hacer 25 por 5. Bien, ¿se entiende? O sea, 25 es el resultado que yo espero y 5 es el ratio promedio que está teniendo, no sé, en los últimos 5 años. Entonces, de esa manera, haciendo esta multiplicación, me da un resultado 5 bueno, ese por fue cualquier cosa, perdón. 5 por 25 me da 125. Bien, entonces yo digo, bueno, si mis cálculos son correctos, potencialmente podría estar comprando hoy la acción a 100 y con los resultados esperados debería pasar a valer 125. Bien. Y esto se da porque tenemos una relación también acá entre el resultado de este ejercicio, que fue 20, y el resultado del ejercicio que yo espero en el futuro de 25. Voy a tener acá también una relación de 1,25. Por lo tanto, el crecimiento que yo tenga respecto de la ganancia se me va a ver reflejado en el precio. Bien, a priori. Bien, después voy a explicar un poco más de la fórmula, algunas cuestiones extra. Pero es un indicador muy simple y me permite, tomando promedio, sobre todo, yo en casi todo lo que sea análisis fundamental, que aclaro, igual que en el video introductorio, que lo pueden ver de paso acá arriba, pongo la tarjetita.
Yo no uso tanto el análisis fundamental. Requiere de muchísimo conocimiento, de mucho análisis estadístico, de mucho análisis de balance, de cálculos de promedios y de cuestiones no cuantitativas específicamente, de conocimiento del mercado, de la empresa, de economía, de lo que es el valor de la marca. O sea, son muchas cuestiones. Pero bueno, vamos a ir viéndolo en los siguientes videos. En este caso es del PER, así que vamos con este tema. Pero por eso es un indicador que me gusta, porque es simple y nos permite de manera rápida hacer algunas estimaciones. Por ejemplo, si yo conozco, o más que conocer, sería estimar los próximos resultados, podría especular que si se mantiene el ratio, va a haber una suba en el precio que la podría estar calculando. Bien, vamos ahora con qué depende, o de qué depende, por ejemplo, lo que es el PER. Bien, entonces el PER depende de el ROE, que es el Return on Equity. El Return on Equity, no quiero explayarme demasiado en este video, es básicamente la rentabilidad que tiene sobre el patrimonio neto. O sea, si mi beneficio fue, vamos a hacerlo de este lado, si mi beneficio fue de 20 y mi capital es 100, quiere decir que yo tengo un ROE de 0,20, que sería del 20%. Bien. Después tenemos... me colgué al final haciendo eso, perdón. El ROE. El ROE, ¿cómo afecta al PER? Bien. En principio, si este return on equity, o sea, si la tasa que tiene entre las ganancias y el patrimonio neto sube, debería verse también reflejado en una suba del PER, o sea, del ratio. Siempre es manteniendo las demás cosas constantes. Bien, entonces si yo voy viendo que este valor va subiendo, podría esperar que el PER suba, o sea, que el ratio suba. Bien, si antes era, por ejemplo, de 5, que pase a ser, no sé, 6. Habría que calcularlo, por supuesto, pero para dar ejemplo. Bien. ¿De qué más depende? Depende de las tasas de la tasa de interés en general. Vamos a ponerle I a la tasa de interés, que en realidad se le pone KE para este tipo de análisis. En ese caso, si yo tengo una suba de la tasa de interés, voy a tener una baja del PER. Bien. Básicamente esto se da porque al haber una suba en las tasas de interés, está, digamos, incrementándome el riesgo de tener esta operación. O sea, yo puedo poner la plata en un banco, supongamos, en una inversión de menor riesgo, y obtener un rendimiento. Por lo tanto, si el PER antes era 5, ahora puede llegar a ser, por ejemplo, 4. Bien, va a bajar. Al margen de que las ganancias se mantengan, lo que va a afectar es el precio directamente. Y del riesgo de la empresa, vamos a ponerle una R, también, si vemos que aumenta el riesgo no solo de la empresa, sino que podría ser, por ejemplo, del país o en general, pero bueno, vamos a simplificarlo. Con el riesgo de la empresa aumenta, también va a bajar el PER. Bien, porque yo tengo que ajustar siempre mis rendimientos por una parte que es el riesgo del mercado. Después tenemos la prima libre de riesgo. Entonces, si yo voy viendo que estoy teniendo un riesgo cada vez mayor, voy a estar dispuesto a pagar menos por esa acción, básicamente. Bien, entonces eso afectaría a la baja del PER. Y después hay una cuestión más compleja, que es el crecimiento de la empresa, que lo vamos a poner G. Y va a depender respecto del ROE por la fórmula que está más arriba, y por toda una demostración de fórmulas que es larga de explicar y no viene al caso. Que si tenemos que, si el ROE es mayor al costo a la tasa de costo de capital, en ese caso el PER sube. Bien, si sube la G. Bien.
Ahora, si sube la G y el ROE es igual al KE, no afecta. Esto queda igual. Y si el ROE es menor que KE, en ese caso el PER baja. ¿Por qué pasa esto? Porque yo estoy teniendo, si yo tengo un return on equity menor que el coste del capital, quiere decir que todos los proyectos que yo voy haciendo nuevos en mi empresa, en lugar de hacerme ganar, me están haciendo perder plata, porque estoy teniendo un costo de capital demasiado alto y estoy haciendo ineficiente en los retornos que estoy obteniendo. Bien, esto es toda la explicación teórica. Lo más simple respecto de lo que es este ratio, digamos, para mí es utilizarlo teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que expliqué al principio, que significa evaluar los promedios que tiene últimamente este indicador, este ratio. Entonces yo sé que en los últimos años el PER fue de 6, fue de, no sé, 6,5 y después fue, no sé, 5,5, suponiendo que tomo 3 años. Voy a tener un ratio promedio, espero no equivocarme, el cálculo fácil se debería hacer, de 6. Bien, entonces yo tengo este ratio promedio y estimo que viene manteniendo buenos números, un buen ROE, viene creciendo bien, o sea que va a tener un buen resultado y que no va a haber nada externo que le afecte demasiado. Yo debería esperar que el precio crezca en la misma tasa que crecen los beneficios. Entonces, si el beneficio crece un 20% en el año, para que se mantenga este PER de 6 en promedio, significa que el precio también debería subir un 20%. Bien, entonces, si el 20% crece el resultado, el beneficio, también debería crecer un 20% el precio para mantener constante este ratio. Bien, ese es el análisis más simple que se puede usar. Mientras más datos tengamos, mejor es. Y bueno, por supuesto también comprender un poco que hay otras cosas que lo afectan, que son las tasas de interés, que son los riesgos, que es la tasa de crecimiento, los beneficios esperados. Hay varias cuestiones. Por lo tanto, siempre el análisis fundamental es más profundo que un análisis técnico, que por ahí se puede hacer más rápido. El análisis fundamental requiere de mucho estudio, sinceramente. Bien, voy a cerrar el video mostrándoles una página. Siempre tienen que chequear esto. Lo ideal acá es entrar a los balances y tomarse el trabajo de calcular el resultado y ver el precio en cada circunstancia, y en base a eso hacer los promedios. Pero bueno, supongamos que entramos a esta página, Morningstar. Vemos para Galicia, por ejemplo, 2013 fue 7.4, 781, 12, bueno, para cada año. Y acá me tira un promedio de los 5 años, me da 19.25. Y ahora me da que 8.79. Entonces, si yo espero que los resultados de Galicia se mantengan en los próximos años y que el PER vuelva al promedio, entonces en ese caso podría especular con que la acción hoy por hoy está barata. Bien, siempre y cuando los resultados se mantengan y yo espere que el PER vuelva a su promedio. Bien, y después también es útil ver los promedios históricos del índice, compararlos. Normalmente el Merval, creo que la última vez que lo había visto para la década, para las últimas décadas, estaba cerca de entre, no me acuerdo si en 10 o 12 más o menos el PER. Entonces si vemos que se va a 20, bueno, por ahí decimos quizás hay sobrevaluación. Bien, pero bueno, tomar los promedios y en base a eso analizarlo. Básicamente esa es la clave del PER. Y creo que no me estoy olvidando más nada de este indicador, de este ratio. Así que bueno, espero que se haya comprendido. Traté de explicarlo en forma más o menos profunda, como para que puedan conocer bien qué cosas le afectan, cuáles son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar este ratio. Y por eso le digo que es un análisis bastante amplio el que hay que hacer para el análisis fundamental. Bueno, si les gustó el video,
Si tienen dudas, si quieren ver otro ratio, comenten. Yo voy a ir subiendo de a poco, a los fines de este curso de análisis técnico, distintos ratios, distintos tipos de análisis, distintas cosas relacionadas al análisis fundamental. Pero si hay algo que les guste, pueden dejarlo en los comentarios. Y si les gustó, colaboren con un like, con una suscripción, activando la campanita. Bien, bueno, muchas gracias como siempre por tomarse el tiempo de ver los videos.